que no pudieron asistir. Antes que nada, mencionarles que para esta semana está programado, según el calendario que les di al inicio del ciclo, está programado el segundo laboratorio de la materia, que se va a desarrollar el día sábado. El día sábado yo les voy a colocar en la plataforma el acceso necesario para que puedan desarrollarlo durante todo el día. El laboratorio siempre va a estar disponible todo el día, pero recuerden que tienen tiempo específico para poderlo desarrollar. Y una cosa que deben de considerar es que este examen sí va a ser más práctico que teórico. Sí van a venir algunas preguntas teóricas de las últimas clases que hemos visto, de las sentencias de control, de lo que vimos acerca de los arrays, y la última que está en la plataforma, que es la clase Stream. Van a venir algunas de esas preguntas teóricas, pero son muy pocas. La mayor cantidad de puntaje está sobre algunos ejercicios que ustedes van a desarrollar. Así que principalmente yo esperaría que hayan estado resolviendo las guías prácticas que yo les he colocado en la plataforma, porque es muy probable que algunos de los ejercicios que están ahí puedan aparecer, como de igual manera tenga otros que sean totalmente nuevos, que ustedes tengan que desarrollarlos en el momento que vayan a aplicar el examen. Eso sería para el día sábado. Así que tómenlo en cuenta. Por eso les doy las 24 horas para que en el momento que ustedes consideren que tienen el tiempo adecuado para poderlo desarrollar, lo puedan hacer. Pero traten en la medida de hacerlo el día que les corresponda. Y la otra situación es que la próxima semana es semana de parciales. Y pues según las directrices que nos dieron la facultad, no van a haber clases como videoconferencias como tenemos ahora, sino que solo vamos a recibir trabajos que ustedes tengan o el examen parcial que está programado, de hecho, para el día sábado. El sábado, si no me equivoco, es el sábado 5 de septiembre. Entonces ese día está programado el parcial, la dinámica del parcial es la misma, estaría disponible el día sábado las 24 horas, vence o se cierra a la medianoche del día sábado para que lo tomen en cuenta. La universidad ha dicho que no hay diferidos, así que pues tienen que entrar ese día a realizar dicha evaluación. Y también recuérdense que dentro de la evaluación hay cierto porcentaje para la entrega de las guías prácticas. Entonces el día sábado también de la próxima semana, que sería el 5 de septiembre, yo les voy a habilitar el enlace o el espacio en la plataforma para que ustedes puedan subir las guías prácticas. Esas guías que ustedes vayan a subir, divídenlas, como creo que ahorita van, si no me equivoco, tienen, déjenme revisar, tienen 4 guías, no, tienen 3 guías, perdón, y la que les voy a subir ahora, que corresponde a la clase, son 4 guías. Entonces, como son 4 guías, ustedes van a ir colocando en una carpeta, digamos, la carpeta que diga guía 1, y ahí colocan todos los ejercicios de la guía 1, y colocan ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3, y así sucesivamente. Luego una carpeta que diga guía 2, guía 3, guía 4. Todos las comprimen en un solo archivo zip, y el archivo zip es el que van a subir directamente a la plataforma para que yo después pueda chequear cómo están resueltos los ejercicios. La idea, como les dije en un principio, es que los ejercicios los desarrollen ustedes, así que traten de ver cada uno de ellos. Hasta ahorita nadie me ha preguntado sobre los ejercicios, así que asumo que todo está bien y que todos los han desarrollado. Pero la idea, como les dije en un principio, es que traten de hacer los ejercicios por ustedes mismos. Principalmente porque igual en el examen que vamos a ver esta semana va a venir algunos ejercicios y también otros que van a venir en el examen parcial. Entonces, si no los resuelven, pues va a ser bien difícil que puedan desarrollar esa parte. Por otro lado, pues está el hecho de que podamos aprender. No hay mejor manera de aprender en esta área, en la área de programación, que practicando, que creando código, que resolviendo problemas. Esto realmente es una habilidad, no es que uno se
se aprenda de memoria la sintaxis o se aprenda de memoria cómo se utiliza cada una de las instrucciones del lenguaje. Eso lo podría hacer cualquiera. Es más que todo una habilidad que se desarrolla para poder resolver problemas. Así que en alguna medida la única forma de poder desarrollar esa habilidad es que nosotros resolvamos los ejercicios. Así que, pues, haciendo un resumen, el sábado tenemos el laboratorio y el siguiente sábado, que sería el 5 de septiembre, tendríamos el primer parcial. Ese mismo día serían las entregas de las guías para que las tomen en cuenta. Según lo que hablamos al inicio del ciclo, las evaluaciones están en el 20% para cada uno de los laboratorios, el 10% que corresponde para las guías prácticas y el parcial que por supuesto vale el 50% para que lo tomen en consideración. Eso es con respecto a las evaluaciones. En la plataforma yo les dejé un video grabado que era el complemento de la clase anterior donde estuvimos hablando acerca de vectores. Creo que en la clase del día jueves de la semana pasada terminamos de ver ejercicios con respecto a estos elementos. Hablamos de cómo funcionan, de qué manera se pueden definir dentro del lenguaje de programación Java y de hecho algunos ejercicios o ejemplos de la aplicación de los mismos. Pero también había que hablar un poco acerca de la clase Stream, así que ahí hay un video de más o menos como 40 minutos para que ustedes lo puedan revisar. Ese video que está ahí, pues lógicamente viene también o está dentro de parte de las evaluaciones que vamos a tener este fin de semana. ¿De qué vamos a hablar el día de ahora? No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de que continuemos. Bien, ¿de qué vamos a hablar el día de ahora? Como ya tocamos todos los elementos básicos que corresponden al lenguaje de programación, hablamos acerca de las instrucciones básicas, hablamos de las condiciones, de la manera en cómo se crean condiciones, hablamos acerca de cómo nosotros podemos por ejemplo, crear variables, la manera en que se crean las variables, la manera en que se crean las constantes. Hicimos algunos ejercicios acerca de cada uno de esos temas e incluso tocamos el tema de los arrays. Pero hasta ahí es nada más conocer un poco acerca de la estructura misma que tiene el lenguaje de programación. Pero la idea de la materia es hablar un poco acerca de programación orientada a objetos. Y en el caso de la programación orientada a objetos ya es un paradigma de programación. La programación orientada a objetos para nosotros se convierte en una forma en la cual nosotros podemos resolver los problemas. Cuando se creó la programación, cuando surgió la programación hace muchísimos años, lo que sucedía en aquel entonces era que los programas se resolvían de manera lineal, le vamos a llamar así, o sea que las instrucciones se escribían línea por línea y de hecho los primeros lenguajes de programación tenían el problema que eran específicos para una computadora como tal, o sea, había, digamos, un modelo de computadora o un procesador con ciertas características y se creaba el código para ese modelo. Si nosotros necesitamos ese mismo programa en otra computadora con otro modelo diferente, entonces teníamos que reescribir la aplicación. Era un poco más complicado. Pero conforme ha venido evolucionando el proceso de la programación, se han dado cuenta que deberían de existir diferentes maneras de cómo nosotros podemos abordar las aplicaciones, principalmente para que éstas no crezcan demasiado o principalmente para que sean mucho más fáciles de poder hacer procesos de depuración, que es una de las razones principales por las que normalmente se ha reestructurado los modelos de programación orientada, o se ha creado, por ejemplo, ese modelo de programación orientada a objetos. Hace muchísimos años hubo una persona que se ideó este modelo, el modelo de programación orientada a objetos, que no es, digamos, muy similar a lo que nosotros realmente aplicamos ahora, pero sí es uno de los paradigmas de programación más populares que se encuentran en el mercado. Entonces, en resumen, la programación orientada a objetos
no es más que otra manera u otra forma de la cual nosotros podemos resolver diversos problemas. Hay diversos paradigmas de programación. Está la programación estructurada, está la programación funcional, se encuentra la programación lineal, se encuentra la programación lógica y así una gran cantidad de paradigmas de programación que resuelven el mismo problema, pero con diferente pensamiento, si lo vamos a ver de esa manera. La programación orientada a objetos es la más popular en todo el mundo por el momento. Hay otros paradigmas de programación que están surgiendo, pero en alguna medida todavía se aplica. Y en los lenguajes de programación como Java todavía son muy aplicados. De hecho, Java es uno de los lenguajes de programación orientados específicamente a este paradigma. Vamos a hablar de qué es la programación orientada a objetos. Ahí hay dos conceptos importantes, objetos y clases. La programación orientada a objetos hace los problemas más sencillos al permitir dividir un problema. Esta división se hace con objetos. Ese es el principal objetivo. Yo me planteo un problema dentro o una aplicación que yo voy a desarrollar y lo que tengo que hacer es tratar de abstraer ese problema y dividirlo en diferentes partes, de tal manera que el código que yo vaya a generar pueda ser un código reutilizable. Cuando nos referimos a reutilizable, significa de que si, por ejemplo, por darles un ejemplo, yo creé en mi aplicación en ese momento una clase que me permite conectarme a una base de datos de MySQL, y bueno, y lanzar una serie de consultas. Pero lo hice en una aplicación de inventarios, por ejemplo. Y después venimos y vamos a crear una aplicación de recursos humanos y necesito de nuevo conectarme a una base de datos de MySQL, pues ya no tengo que reescribir el código. Ya he creado una clase que la puedo simplemente extraer de nuevo o implementar y la puedo empezar a utilizar. Entonces, la idea de esta programación orientada a objetos es crear códigos reutilizables, códigos que permitan dividir un problema en pequeños segmentos y solucionarlo de una forma más fácil. Esto lo que ayuda en alguna medida es a que en los procesos de depuración nosotros podamos encontrar de una manera mucho más simple donde se encuentran los posibles errores que hayamos cometido. ¿Okay? Ese es el principal elemento. Hay unos que dicen la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que trata de solucionar los problemas de una manera muy similar a como nosotros lo hacemos en la vida real, que probablemente es alguno de los conceptos que ustedes pueden encontrar. Y es cierto, o sea, uno lo que piensa es, cuando voy a crear una aplicación, piensa en qué tipos de elementos o qué tipos de objetos se puedan crear dentro de esa aplicación. Entonces, entre esos objetos pueden ser objetos físicos que nosotros hayamos creado o objetos que sean abstractos, que no sean visibles. Entonces, a partir de ahí, uno empieza, estos objetos van a tener sus propiedades y métodos, entre otras cosas. Ahí dice que un objeto está formado por datos, que normalmente son propiedades, y funciones que son capaces y funciones que es capaz de realizar el objeto. Por ejemplo, hablemos de un objeto simple, hablemos de un automóvil, que es el ejemplo más clásico que tenemos cuando trabajamos con esta programación. Un automóvil tiene datos o en este caso propiedades o tiene características que son, por ejemplo, el color del carro, la cantidad de llantas, el año del carro, la marca, el modelo. Todas esas son propiedades. Y las funciones como tal corresponden a los procesos que estos elementos o estos objetos pueden desarrollar. Por ejemplo, yo un carro lo puedo hacer que acelere, puedo hacer que se detenga. Esas son funciones o son métodos que pueden desarrollar. Y así es como se va analizando cada una de las partes que puede tener una aplicación. El elemento fundamental dentro de la programación orientada a objetos es la clase. Más adelante ya vamos a dar una definición mucho más completa de qué es una clase, pero todo en la programación orientada a objetos parte de una clase. Bien, ¿cuáles son las propiedades de la programación orientada a objetos? Esto creo que ustedes lo vieron, asumo yo, el ciclo pasado. Hablaron acerca de encapsulamiento, ocultación, polimorfismo, herencia, que son los conceptos base a través de los cuales está basada la programación orientada a objetos.
Cuando hablamos de encapsulamiento, una clase se compone tanto de variables, como lo habíamos mencionado anteriormente, que son las propiedades o son las características mismas que puede tener un objeto, como de funciones o procedimientos que son los procesos reales que van a hacer. Y cuando hablamos de encapsulamiento, significa de que estos elementos que nosotros creamos son parte de ese objeto, son parte de esa clase. Yo no puedo crear componentes externos, no puedo crear, por ejemplo, una propiedad externa que pueda manipularse dentro del objeto. O sea, en otras palabras, no existen las definiciones, como en otros lenguajes de programación, las definiciones de variables globales. Nada más los elementos que forman parte de un objeto como tal. Entonces, a eso se le llama encapsulamiento. Yo tomo un elemento y a ese elemento determino qué cosas puede hacer, qué cosas puede ejecutar, y además de eso, cuáles son sus características. Esa es la parte del encapsulamiento. La otra parte es el concepto de ocultación. Hay una zona oculta a definir dentro de una clase o dentro de un elemento que normalmente se le conoce como zona privada. A esa zona privada solamente es accesible por la misma clase o por alguna clase relacionada. Son elementos privados. Y hay una zona pública, llamada en este caso también la interfaz de la clase, desde donde nosotros podemos utilizar cualquier parte del código. Cuando hablamos de la zona privada, significa de que nosotros creamos de manera interna comportamientos o procesos en los cuales la persona que utiliza la clase no le interesa cómo lo hace, no le interesa cómo funciona. Por darles un ejemplo, nosotros hemos estado utilizando la clase Scanner para hacer capturas desde el teclado. Y cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, un método que se llama readInt, por ejemplo, cuando usamos el método readInt, pues a nosotros no nos interesa realmente cómo el sistema de manera interna hace el proceso de captura, cómo es que se comunica con el teclado y permite recibir los datos que nosotros tecleamos. No nos interesa, simple y sencillamente mandamos a invocar el método y la clase misma se encarga de ejecutar el proceso para el cual ha sido creado. Entonces, esa zona privada es una zona que nosotros generalmente no accedemos. Cuando reutilizamos una clase, simple y sencillamente la definimos, creamos el objeto y a partir de ahí empezamos a ver sus funcionalidades. Y la parte pública, pues es con la que nosotros interactuamos. Son las propiedades y métodos que son visibles dentro del elemento que acabamos de crear. Eso es importante, la ocultación, porque nos permite, como les digo, crear código reutilizable. Permite crear nuestras propias definiciones de clases que pueden ser utilizadas por otros individuos o por otros programadores. Lo que normalmente le damos es nada más la documentación de cómo se utiliza la clase en la parte de la interfaz, pero el resto pues está oculto. La otra es el polimorfismo. Esta palabra yo siempre cuando estamos ya en clases presenciales, pues discutimos un poco de qué se trata. La palabra poly viene de muchos y morfismo viene de formas. Entonces, traducido es como muchas formas. Lo que podemos hacer, o a lo que se refiere el concepto de polimorfismo, que es una parte fundamental de la programación orientada a objetos, es el hecho de que, por ejemplo, un método dentro de una clase puede comportarse de diferentes maneras o tener diversas definiciones. Por ejemplo, yo podría tener un método que se llame sumar, por darles un ejemplo, y ese método que se llame sumar podría originalmente sumar 2 números, si nosotros quisiéramos, podría sumar 3 números o podría sumar incluso un vector, dependiendo del comportamiento mismo que se le aplique. Entonces, podríamos definir el método que siempre se va a llamar sumar, pero el mismo se va a comportar de 3 maneras distintas. Eso es normalmente lo que se le conoce como polimorfismo. Y el último concepto, que es el concepto de herencia, que es uno de los pilares de la programación orientada a objetos. La herencia es lo que probablemente más vamos a utilizar cuando ya estemos creando aplicaciones. El concepto de herencia es la capacidad que tienen las clases de ser heredadas a otras clases. Yo puedo tener una clase, se le conoce como clase hija, que depende de las características y funcionalidades que tenga una clase madre.
Cuando yo creo una clase hija a partir de una clase madre, entonces esta hereda todos los elementos o todos los comportamientos que están definidos en su clase principal. Ese proceso se le conoce como herencia. Y a partir de ahí, por ejemplo, yo podría cambiar funcionalidades de algún componente que ya ha sido creado. En el caso de sigamos con el ejemplo de la clase Scanner, que es la que hemos utilizado mucho. Si alguno de los métodos de la clase Scanner a mí no me parece bien cómo funciona, yo puedo sobreescribirlo. ¿Qué significa sobreescribirlo? Puedo cambiar su comportamiento. Creo una clase hija que depende de la clase madre, que sería la clase Scanner, y puedo recibir todas sus características y modificar el comportamiento que esa misma tenga. Entonces a eso normalmente se le conoce como herencia. Así puedo ir haciendo, digamos, en cascada, una clase madre tiene una clase hija, esta clase hija tiene otra clase hija, y así sucesivamente. Ya en la práctica vamos a entender mejor cómo funciona. O sea, esto lo vamos a ver, todos estos conceptos que están acá, los vamos a ver con ejercicios propios para que entiendan cómo se aplican ya directamente en la parte del código. El otro elemento que debemos de conocer es el concepto de objeto. Los objetos básicamente se crean a partir de una clase. Para que un objeto pueda existir, obligatoriamente yo debo de crear primero una clase. El primer elemento que creamos es la clase y a partir de ahí creamos los objetos. Solo que estos objetos tienen tres elementos importantes o tres características importantes. Una es el estado. En el estado yo puedo determinar ciertas características que determinan cómo se comporta el objeto como tal. Por ejemplo, si seguimos la misma línea de una clase que se llame vehículo y creamos una instancia o creamos un objeto a partir de una clase de vehículo, un vehículo puede tener un estado de motor apagado, motor encendido o motor en movimiento. Por ejemplo, podríamos tener, por ejemplo, en el caso de una clase alumno, si hemos creado un objeto que se llame alumno, este objeto podría tener el estado de activo o inactivo, matriculado, por ejemplo, etc. Entonces, ese es el estado, determina ciertas características mismas que puede tener el objeto. La otra parte es el comportamiento y esa es la capacidad con la que un objeto responde hacia ciertas peticiones que nosotros hacemos de otros objetos. Por ejemplo, si seguimos con lo mismo de un carro, puede recibir un comportamiento de qué pasa cuando se enciende un motor, digamos, qué es lo que debe de hacer. Ese es el comportamiento mismo que debe de ejecutarse. Y el último es la identidad. Cada objeto dentro de una aplicación de Java es único. De hecho, a nivel de memoria, se crea un espacio reservado para el objeto y aunque, por ejemplo, de una clase específica yo haya creado 3, 4, 5 objetos, aunque dependen de la misma clase, estos objetos siguen teniendo una identidad y se comportan, cada uno de ellos se comportan y responden de manera distinta. Eso significa de que, por ejemplo, aunque tenga tres objetos que se llamen alumno, por ejemplo, y estos dependan de una clase principal, estos objetos sí tienen nombre, dirección y teléfono, cada uno tiene una identidad específica y no se confunden entre ellos. Entonces, eso es lo que se refiere con identidad. Cuando hablamos de las referencias a un objeto, pueden ser referenciados por varios nombres, pero él como tal sigue teniendo una sola identidad. Más adelante vamos a entender un poquito acerca de cómo trabajamos con ese proceso de la identidad. Y por último, hablemos de qué son las clases. Las clases en sí son plantillas para hacer objetos. Cuando yo creo una aplicación, pues lógicamente tengo que plantearme cuáles van a ser los elementos que van a interactuar dentro de la aplicación, pero luego tengo que definir el comportamiento de estos objetos, cómo se van a comportar o qué características va a tener cada uno de ellos. Y esas características o esos comportamientos van a estar definidos dentro de una clase. Así que para nosotros las clases son como plantillas para hacer objetos, son como moldes. Cuando yo creo un objeto a partir de una clase, lo que está definido dentro de la clase es cómo ese objeto va a tomar esas características y esos comportamientos. Las clases, por supuesto, tienen, la clase por definición incluye los elementos como los atributos, que hemos discutido ya, que son las características,
los métodos, y los métodos son los comportamientos, qué cosa va a hacer. Por ejemplo, yo tengo un objeto alumno y le doy matricular, entonces, ¿qué es lo que va a hacer ese método matricular? Si yo tengo un producto, por ejemplo, y le doy vender, por ejemplo, ¿cómo va a ser para realizar ese proceso de venta? Esos serían los métodos. Las mismas clases van a tener un código de inicialización, eso lo vamos a ver más adelante, normalmente se le conoce como el método constructor o el que se encarga de construir el objeto a partir de una clase. Entonces ese se le conoce como código de iniciación o método constructor, que lo vamos a ver cómo se define en Java. Y una clase también puede estar compuesta por otra clase o subclase, si lo vamos a ver de esa manera. Yo dentro de una clase, de manera interna, eso no es herencia. O sea, en una clase yo puedo tener una subclase o una clase interna. Entonces, esa clase interna va a funcionar a partir de la clase principal. Pero en sí, ese no es el concepto como tal de herencia, sino que es una clase dentro de otra clase. También más adelante vamos a ver algunos ejemplos para que entiendan cómo funciona ese proceso. Y hasta ahí es la parte de la definición. Quiero que ahora pasemos a verlo ya en la parte práctica. Eso es nada más conceptos para reforzar lo que ustedes vieron en el ciclo pasado. Vamos a hacer ahora un nuevo proyecto para poder ver los ejemplos de las clases. Ya nos vamos a olvidar por completo de solo crear una clase principal y un método main y ahí ponemos todo el código. Ahora vamos a empezar a analizar o vamos a empezar a resolver problemas pensando en este paradigma de programación. Entonces, ¿dónde se la vamos a poner? Clase 6. Práctica. ¿Ok? Bien. Empecemos a ver cuál es el formato general a través del cual se define una clase. Aquí está la clase 6. Aquí está la clase 6. Vamos a crear un paquete. Java Package. Más adelante también vamos a hablar acerca de esto de los paquetes. ¿Para qué sirven? Ahorita solamente le vamos a poner clases. Y vamos a crear la primera clase. Le vamos a poner ejemplo clase. Cabe mencionar de que las definiciones de clases, por convención o por buenas prácticas de programación, deberían de llevar siempre en la primera letra mayúscula y el nombre de cada elemento posterior también en mayúsculas. Si yo, por ejemplo, creo, digamos, alumnos matriculados o alumnos matricular, es un nombre de una clase que se me ocurre. Entonces yo puedo poner la A mayúscula y la M mayúscula. ¿Okay? Ese es un método, se llama camel case, a través del cual uno puede nombrar esos elementos. Yo puedo ponerlo todo en minúsculas, no es obligatorio, pero son buenas prácticas de programación para definir o diferenciar cuáles son clases o nombres de clases y cuáles son nombres de métodos. Entonces, cuando entramos, ¿se acuerdan que lo que normalmente nosotros hacíamos acá, vamos a poner aquí un poquito más grande, lo que normalmente nosotros hacíamos en este elemento es empezar a crear un método main, y a partir del método main empezábamos a estructurar cómo debería de funcionar. Pues ahora vamos a pensar de manera distinta. Hoy, de hecho, probablemente la clase no necesariamente debe de llevar un método main. La clase probablemente solamente sea una definición de los elementos y comportamientos. Entonces, cuando yo creo la clase, lo primero que debo de pensar es cuáles son las propiedades que van a contener los objetos que se van a crear a partir de esta clase. Y esos son los primeros que yo voy a empezar a definir en orden. Primero van las clases, primero van las propiedades, y esas propiedades deben estar definidas con un alcance que ya vamos a ver más adelante. Y después de eso, yo debo de definir cuáles van a ser los comportamientos. ¿Okay? Yo puedo poner comportamientos y después propiedades, pero eso ya, aunque funciona, se vería un poco desordenado. Para ser más claros, lo primero que deberíamos de hacer es crear primero las propiedades y posteriormente los comportamientos. ¿Cómo se crean en ese caso las propiedades? El primer elemento yo lo voy a poner acá
así entre corchetes, el primer elemento que yo debo de colocar es siempre el acceso. Hay una palabra, bueno, antes de eso, las clases empiezan siempre con public class y el nombre de la clase. ¿Ok? Ese es el primer elemento que colocamos. Luego colocamos las propiedades que estas pueden tener el acceso, una palabra opcional, que en este caso sería el static. Vamos a ver más adelante también qué es el static. Debemos de definir siempre el tipo y luego después de eso definir el atributo. Y así sucesivamente podemos ir creando más elementos, ¿ok? Que corresponderían en ese caso a las propiedades. Esa es la manera en cómo vamos a crear la definición de una clase. Y para crear también la definición de los comportamientos, o en otras palabras, las definiciones de los eventos, de los métodos, vamos a siempre colocar un acceso, ¿ok? Vamos a colocar la palabra static, que también es opcional, ya la vamos a ver más adelante, como les decía, de qué se trata. Vamos a poner el tipo y el nombre del método. Y dentro del nombre del método, entre paréntesis, vamos a colocar una lista de argumentos. Voy a poner eso con comentarios para que no nos marque error. Para después poner ya el propio ejemplo. Bien, una lista de argumentos y seguido de esto, de esta lista de argumentos, debemos de colocar justamente después las famosas llaves que abrimos y cerramos, y dentro de esas llaves vamos a colocar el código del método. ¿Okay? Y así puedo seguir colocando otro método, puedo definir otro comportamiento de la clase, y este comportamiento, digamos, sería el método 2, y yo le voy a colocar el nombre que corresponda, la lista de argumentos y el código del método. Y así sucesivamente. Esa es la manera en cómo nosotros vamos haciendo las definiciones de las clases. Entonces, empecemos primero hablando sobre las especificaciones de acceso, que son estos elementos que tenemos acá. Con los accesos, vamos a poner aquí, hay tres tipos, lo voy a poner con acerico. Hay tres tipos, hay cuatro tipos, perdón, hay cuatro tipos de acceso. ¿Cuáles son esos cuatro tipos de acceso? Pues el primero es el public, el segundo es el protected y el tercero es el private. Y hay un último que es como el acceso por defecto que se llama friendly, ¿ok? Que ese es por defecto si yo no defino cualquiera de los anteriores. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de esos accesos? Cuando yo defino un elemento, ya sea en ese caso un acceso para un método o un acceso para una propiedad, y lo definimos como de tipo público, le estoy diciendo de que este método yo voy a poder tener acceso a él o lo voy a poder ejecutar en cualquier elemento dentro de la clase, y también lo voy a poder llamar en cualquier objeto que se instancie a partir de esta clase. Esa es la manera en cómo se utiliza. Y además de eso, si tenemos el otro, que es el protector funciona así. Significa de que yo voy a tener acceso a una propiedad o a un método dentro de la clase donde se creó y las clases que lo hereden. O sea, cualquier elemento que se cree a partir de esta clase va a ser de tipo protegido y voy a tener acceso desde el otro extremo. Y los private son elementos que solamente se tienen acceso dentro de la clase donde se creó. Y el friendly es digamos, un tipo de acceso especial que se puede, donde se puede tener acceso desde cualquiera de los paquetes que se haya creado. Aquí tenemos paquetes. Si he creado varios paquetes, ese elemento puede ser accedido desde cualquier parte del paquete. Esa es la manera de cómo lo podemos crear. Vamos a hacer un ejemplo para que vean cómo funciona. Voy a crear ahorita la clase, se va a llamar... hagamos una más sencilla, la clase alumno. Como lo voy a necesitar, voy a hacer una definición de la clase, entonces debo de poner, en este caso, la A mayúscula.
En el caso de NetBeans tenemos la ventaja de que ya nos pone la definición de la clase. Ya dice public class alumno. Entonces ahora empecemos a analizar qué componentes o qué elementos puede tener un alumno. Los primeros elementos son las propiedades. Entonces, ¿qué propiedades puede tener un alumno? Entonces, lo primero que voy a hacer es definir, en este caso, por ejemplo, public, puede ser public, privado, puede ser público, privado, protegido o friendly. Normalmente se utilizan los tres, público, privado, protegido. Si yo le pongo public y luego después de eso le pongo, digamos, el tipo, la palabra static la vamos a ver más adelante, vamos a poner el tipo, este tipo es string, y le digo que el primer elemento es el nombre. ¿Okay? Entonces, esta propiedad va a ser una propiedad pública. Voy a tener acceso a ella desde cualquier parte. Voy a poner otra pública, digamos que sea en este caso apellido. Aquí le voy a poner nombres, aquí le voy a poner apellidos. ¿Ok? Y voy a poner uno privado. El protected también lo vamos a ver más a detalle cuando estemos trabajando con la parte de herencia, pero ahorita nada más para entender cómo funcionan los públicos y privados. Entonces, en el caso del privado, le voy a poner que voy a definir un campo de tipo byte o una propiedad de tipo byte que se va a llamar edad. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos tres propiedades básicas. Ya hemos definido al inicio de la clase. Las primeras dos son públicas y la última es privada. Luego vamos a definir, por ejemplo, los métodos. Voy a crear, digamos, un método. Siempre tengo que definir de igual manera cómo voy a hacer para darles acceso a esos métodos. Siempre debo tener el argumento de acceso. En un momento lo voy a definir como público y digamos que voy a crear un método de tipo bytes que me va a obtener la edad del alumno. ¿Okay? Y aquí adentro yo le voy a colocar a este getEdad, le voy a colocar que lo que me va a hacer es retornarme la edad que hemos definido en esta parte de acá. Luego voy a poner, digamos, otro método que se llame público, que va a ser en este caso el de tipo void. Ya le voy a explicar qué es el void y le voy a poner setEdad. Igual, entre paréntesis, le voy a poner un INTE. Y vamos a poner abajo, si se dan cuenta, en este método ya estoy utilizando argumentos. En ese argumento ya le estoy colocando entre paréntesis qué es lo que debe de ejecutar. Luego aquí a esta edad, yo le voy a decir que la edad que tenemos como privada va a ser igual al argumento que acabamos de enviar. ¿Okay? Perdón, aquí no es INT, es de tipo bytes. Por eso me lo está marcando como. Recuerden que para hacer ese proceso o resolver ese problema podemos hacer un casting. Y voy a definir, por último, otro método, que sería un elemento público, que me va a devolver un valor de tipo string y que le voy a poner get nombre completo. Las reglas para definir tanto los métodos como, en ese caso, los nombres de las propiedades son las mismas reglas que nosotros ya hemos estipulado o ya hemos definido anteriormente para las variables. Entonces ya sabemos que deben comenzar con una letra, podemos utilizar mayúsculas o minúsculas, etcétera, etcétera. Son las mismas reglas que vamos a definir. Bien, estando acá, pues yo le voy a decir que ese método lo único que va a hacer es retornar, en ese caso, los nombres más, vamos a concatenar, más una coma, más los apellidos. Listo. Entonces, ya aquí ya tenemos definida una clase. Esta clase no hace absolutamente nada. ¿Ok? Si lo dejamos así como está y lo intento ejecutar, de hecho, no es una clase ejecutable. Si yo le doy clic derecho en esta parte de acá y le doy Run File, van a ver que dice la clase alumno no contiene o no está estipulado un método main. Entonces, ¿cómo funcionan entonces las definiciones de las clases? A partir de acá, yo tengo que crear, digamos, o voy a crear una nueva clase. A esta yo le voy a poner demo alumno. ¿Okay?
En esta clase demo alumno, a esta sí yo le voy a poner un public static void main, ¿ok? Porque pues definitivamente necesito tener una clase ejecutable para poder ejecutar la anterior. Bien, ya vimos la definición de la clase. La clase es la que colocamos acá. Es una clase que tiene dos propiedades públicas y una propiedad privada. Tiene tres métodos públicos. Estos que tenemos acá son los métodos públicos. Y lo que vamos a hacer ahora es crear un objeto a partir de la clase que tenemos definida acá. O sea, debemos de crear un objeto que nos permita tener acceso a todos estos elementos. ¿Cómo creamos el objeto? Pues lo hacemos como cualquier otro elemento. Nuestra clase se llama alumno. Entonces yo le voy a poner aquí que voy a crear un objeto alumno. Si se dan cuenta la diferencia entre la clase y el objeto, o le vamos a poner, para diferenciarlos, obj alumno, para diferenciarlo. Luego le ponemos igual y luego especificamos la palabra new y luego el nombre de la clase de la cual nosotros vamos a crear. Y aquí ya creamos un objeto que parte de la clase principal que nosotros tenemos acá. Ese objeto que acabamos de crear ya tiene propiedades y comportamientos. O sea, ya puse, ya existe a partir de la clase que hemos creado. Por lo tanto, cuando yo escribo alumno, se observa, ya tiene nombres y apellidos. Este nombres y apellidos, de hecho, acá en la definición me dice que son valores públicos. Significa de que yo le puedo poner nombres, igual, estas son propiedades. Igual, y aquí le vamos a poner Noemí, María, por ejemplo. Noemí, María, se me ocurre. Y abajo tengo un obj, alumno, punto, y también tengo la otra propiedad que sería apellidos, y a ese ya le puedo poner, digamos, López. ¿Okay? Y ya tengo creados esas propiedades, o sea que este objeto alumno ahora ya tiene nombres y apellidos. Y si se dan cuenta, lo que quiero que vean es que la otra propiedad que tenemos definida, que es la propiedad edad, no existe, no está. Tenemos un getEdad, pero no tenemos definido ese valor. Entonces, como esa propiedad se definió en este extremo como privada, significa de que esta palabra edad solamente está disponible en este espacio, en esta clase, entre esta y esta llave. Fuera de él ya no existe. Esta que hemos definido acá, que son públicas, estas sí están disponibles dentro de esta clase, aquí mismo, y también dentro de los elementos que nosotros hayamos creado, o de los objetos que hayamos creado a partir de esta clase. ¿Cómo podemos hacer para accesar a esa edad? Pues nosotros pusimos aquí un getEdad y un setEdad que nos permite, en ese caso, tener acceso a esos elementos. Eso normalmente se le conoce como métodos get y set, o getEd y setter. Entonces acá le ponemos un setEdad, digamos que 30. Digamos que es el valor que le vamos a asignar. Acá... Bueno, de hecho, ese 30 tenemos que convertirlo, hacerle un proceso de bytes. Un casting, ¿se recuerdan? Porque ahorita lo toma como un valor de tipo entero. Bien, ya le asignamos el valor de edad. O sea que si yo después lo quiero obtener, entonces le puedo poner obj alumno y ahora sí ya puedo obtener el valor con el getEdad. Y eso sí ya me imprimiría. Entonces, si yo ejecuto ahora esta aplicación, vamos a guardar. Si yo ejecuto ahora esta aplicación, por lo menos por el momento, solo me imprimiría la edad, que es el elemento que acabamos de crear. Vamos a esperar. Ahí lo compiló. Esta, si se dan cuenta, no nos dio error, porque sí tiene un método main, por lo tanto, la clase es ejecutable y podemos visualizarla. Y me imprimió el 30. Yo acá incluso puedo hacer también el proceso de, digamos, decirle que me imprima el nombre completo. Entonces, obj, estos ya no son propiedades. Lo que estamos haciendo acá ya son métodos, porque yo le pongo el punto
le pongo el nombre del método y lo termino con paréntesis. Entonces, eso indica de que ese proceso que estamos definiendo es una función o es una operación que nosotros hacemos sobre el objeto. ¿Qué proceso hace este objeto? Este objeto viene hacia esta parte de acá y lo que hace es devolvernos el nombre y el apellido que yo le asigné en la parte de arriba, devolvérmelos concatenados. Vamos a ver si funciona. Entonces, guardamos esta parte que tenemos definida acá y volvemos a ejecutarlo. Y van a notar que ahora se dice Noemí María López. ¿Ok? Este método que definimos acá pasa a ser un método público. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo quiero crear una definición dentro de la clase que sea una definición privada? Para hacer ese proceso puedo colocar aquí un private y le voy a poner que me devuelva siempre un string y le voy a poner convert to upper. Eso por lo general también es por convención utilizar nombres en inglés. Ustedes pueden usar en español si les parece mucho más práctico. Este va a recibir un parámetro. Vamos a poner acá un string. Vamos a poner valor. Y lo que va a hacer es retornar. Esto lo vimos en está puesto en el video, cómo puedo convertir un valor completamente a mayúsculas. Aquí hay una que dice to uppercase. Entonces lo que vamos a hacer es convertir lo que nos venga, no importa qué valor venga, lo que nos venga, convertirlo a mayúsculas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este valor? Lo vamos a usar acá. Lo vamos a usar en este espacio. Le voy a poner convert to upper, paréntesis, y cerramos paréntesis acá. Entonces, básicamente lo que le estoy haciendo es enviándole todos estos valores, enviándoselos a este punto de acá. Pero, si se dan cuenta, este método es para mí privado. Significa de que de manera interna está accesible solamente dentro de la clase que hemos definido acá, que es la clase alumno. Es un comportamiento privado, es un comportamiento oculto, pero que no está disponible cuando nosotros instanciamos o creamos el objeto. De hecho, si yo le pongo acá ahora de nuevo obj alumno punto, obj punto, van a notar que en ninguna parte yo tengo el método que se llama convert. No existe. O sea, no hay manera de poderlo encontrar. Pero sí, en el comportamiento interno, cuando yo mande a imprimir el nombre completo, este se va a encargar de mandar a llamar ese método interno. Y por ende, lo que va a hacer es devolvernos el nombre, o debería devolvernos el nombre completamente en mayúsculas. Vean, allá tenemos definido Noemí María López, pero ahora en mayúsculas, ¿ok? Para probar el concepto de que los objetos tienen identidad propia y conservan sus propios comportamientos, yo puedo crear, por ejemplo, acá otro objeto que se llama de la clase alumno, que se llame siempre obj alumno, y le voy a poner 2, igual new alumno. Ahí estoy creando otro nuevo objeto. Este nuevo objeto, aunque lo hemos creado a partir de la clase alumno y que siempre va a tener estas mismas 3 propiedades y va a tener estos mismos 4 métodos que hemos definido en la parte de abajo, este alumno va a ser totalmente independiente del que tenemos en la parte de arriba. Si yo le pongo obj alumno 2 punto obj alumno 2 punto, para notar que se tienen las propiedades públicas definidas como nombres. Aquí a ese le vamos a poner Carlos José, por ejemplo. Y obj alumno 2 punto apellidos, y le vamos a poner de apellido vecinos. ¿Okay? Entonces, y por ende también tiene un obj alumno 2 punto set edad. Aquí le vamos a poner 25. También hay que hacer un proceso de casting para poderlo convertir. Aquí vamos a poner bytes.
y ya tenemos ahí definido ese valor. Entonces, en este caso, este valor que hemos colocado acá o este objeto es totalmente independiente del objeto que tenemos arriba. Para comprobarlo, yo puedo, bueno, vamos a copiar esto que tenemos acá, vamos a cortar y lo vamos a poner abajo para que vean que tenemos la definición de dos objetos diferentes. Entonces, aquí abajo yo puedo imprimir el nombre y la edad de OBJ del objeto 1 y abajo puedo imprimir del objeto 2 y deberían de aparecer dos valores totalmente distintos. De tal manera que si yo altero cualquiera de los valores que tiene OBJ2, OBJ alumno 2, no me cambiaría para nada los valores que tiene OBJ1. Son elementos totalmente diferentes que dependen lógicamente de la misma clase. Es como que digamos, nosotros tuviéramos la clase humano, todos partimos de ahí, tenemos nuestros propios genes, pero cada uno de nosotros es único en todo el mundo. Entonces, igual sucede con los objetos acá dentro de las aplicaciones. Creamos la definición de la clase en donde ya sabemos de que va a tener ciertas características y ciertos comportamientos, pero cada elemento que se crea a partir de esa clase tiene su propio elemento, su propia identidad. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Dudas? ¿No? Bien, si vemos acá, quiero explicarles qué es lo que está sucediendo con estos métodos. Estos ya vimos que por definición, tanto las propiedades nombres y apellidos son de tipo string. Y es como el concepto de variables que nosotros hemos estado viendo anteriormente. Digamos que es una variable, solo que ahora, como está definida dentro de una clase, recibe el nombre distinto de una propiedad. Igualdad es una propiedad, solo que esta propiedad es privada. En el caso de este, que es un método, ¿cómo sabemos nosotros que es un método? Porque le hemos colocado paréntesis y adicional a eso tiene estos corchetes. Y dentro de esos corchetes, en la parte interna, tiene definido un procedimiento. Aquí yo solo le he puesto return edad, pero yo puedo colocar muchísimas más condiciones. En este caso, dentro de esta definición, yo le he puesto la palabra bytes. Public byte. Eso significa de que este método que se llama getEdad, de manera interna con el comando return va a retornar un valor de tipo byte. Si yo, por ejemplo, aquí intento devolver un double, digamos 45.10, 45.5, vean que me va a dar error, porque yo estoy intentando devolver un valor de tipo double cuando al método, por definición, yo le dije que lo que va a devolver es un byte. Entonces, esto que tenemos en la parte de arriba identifica el tipo de valor que debe devolver esa instrucción. Nos vamos a encontrar aquí con esta palabra void. Y si se dan cuenta, este método que hemos puesto acá no tiene un return. Significa de que yo puedo crear métodos dentro de una clase, una definición de clase, puedo crear métodos que no devuelvan absolutamente nada, o sea, que no retornen un valor como tal. Cuando estos no vayan a retornar un valor, entonces yo voy a utilizar la palabra void. Esa palabra void significa de que el método va a realizar algún proceso cualquiera, pero no va a devolver absolutamente nada. En este otro caso, yo sí he puesto string, significa de que cuando mande llamar este método, me va a devolver un valor string. En este igual he puesto string, significa que cuando mande llamar este método, me va a devolver un string. Y estos dos que hemos colocado aquí tienen dentro del paréntesis lo que se le conocen como argumentos o parámetros que recibe el método. En este caso, este tiene un parámetro que se llama e y este tiene un parámetro que se llama valor. Estos parámetros actúan como variables locales, le vamos a llamar así, porque este valor de e existe solamente entre esta y esta llave. Al momento que el método edad se manda a llamar, al momento que el método de edad se manda a llamar en la definición de un objeto, se crea esta variable que se llama e, que es de tipo bytes,
que es la que recibe el valor. O sea, cuando yo, por ejemplo, aquí le puse set edad y le mandé el valor de 30, este valor de 30 lo recibe esta variable E. Y esa variable E va a estar disponible entre esta y este corchete. Fuera de ahí, yo no tengo acceso a este valor. ¿Ok? Ese es parte del proceso de encapsulamiento que les mencionaba en la vez anterior. No hay elementos de que se puedan ser accedidos fuera de él. Y en este caso, aquí edad sí funciona porque es una propiedad. Yo lo definí arriba como una propiedad, por lo tanto es accesible en toda la clase. Pero este, por ejemplo, solamente está disponible aquí. Lo mismo sucede con este valor que definimos acá, que se llama valor, solamente está disponible entre estas llaves. Al finalizar este método, esta variable valor deja de existir. Entonces, ese es como el alcance que tienen los elementos dentro de una aplicación. Y lo más importante de eso es que la palabra return, además de devolver, tómenlo en cuenta, además de devolver un valor, también determina la finalización de un método. Eso significa que si por alguna razón yo escribo algo aquí abajo, cualquier cosa, voy a poner aquí un hola, digamos. Yo escribo ese hola jamás se llegaría a ejecutar porque la palabra return, que está en la parte de arriba, ya indicó que este procedimiento ya finalizó. De hecho, si yo le pongo el mouse, ahí me da una advertencia, ahí me dice de que no es posible ya ejecutar esa instrucción. De hecho, esa instrucción está de más. Probablemente al momento de compilarlo no me dio un error, o sea, yo podría ejecutarlo sin ningún problema, pero por definición esa parte, bueno, sí, de hecho da un error, vean. Aquí dice que esta ya no es accesible, el compilador ya no lo acepta. Porque después de la palabra return, o al encontrar una palabra return, probablemente nos genere algún problema. Bien. ¿Qué más tenemos que aprender acerca de de las clases? Antes de que veamos otro elemento, quiero mencionarles el uso reservado de una palabra que se llama this. Así, this. ¿Ok? Cuando yo uso la palabra reservada this, lo que hago es digamos, un argumento o un elemento que me permite hacer referencia a cada uno de los valores que forman parte de la clase que yo estoy definiendo. Por ejemplo, en este caso acá, yo podría, sin ningún problema, podría haberle puesto this.edad. Entonces yo le estoy diciendo, de mi clase, este this significa la clase a la que estoy haciendo referencia es alumno. De esta clase voy a retornar la edad. En este caso, por ejemplo, aquí, para tener un ejemplo más claro, yo podría haber puesto aquí edad. El problema es cuando yo escribo en esta parte de acá, ¿a cuál estoy haciendo referencia? ¿Estoy haciendo referencia a esta edad o a esta edad? ¿Cómo podemos diferenciarlos? La manera de diferenciar, de hecho, ahorita si lo dejo así, estoy haciendo referencia a edad. Entonces, lo que le digo es que edad va a ser igual a esa misma edad. Para hacer referencia a la propiedad, entonces le pongo this.edad. Entonces, ahora sí lo estoy diciendo que a la propiedad que hemos definido como privada edad, yo le voy a asignar el valor de la variable que recibimos acá como edad. Entonces, esta es una manera muy práctica a través de la cual nosotros podemos acostumbrarlo. De hecho, aquí yo puedo poner this punto y me manda a llamar el método. Y acá también, en lugar de ponerle nombres, yo puedo usar this. Y en esta parte de acá puedo usar this. En alguna medida es mucho más práctico o mucho más sencillo utilizar la palabra this para no confundirlos. Si se dieron cuenta, yo utilicé los nombres de las propiedades como nombres y apellidos y no se confundió, me dio los resultados. Pero, ¿qué pasa cuando dentro del método nosotros declaramos variables con los mismos nombres de las propiedades? Entonces, de manera jerárquica, el Java va a hacer referencia a las variables y no a las propiedades. Entonces, para decirle específicamente que yo quiero hacer referencia a la propiedad, entonces utilizo la palabra reservada this. ¿Ok? Hablemos un poquito acerca de los argumentos. Para esto, voy a hacer un pequeño ejemplo.
Aquí al 1 lo vamos a guardar. Voy a hacer un pequeño ejemplo de una clase sumas. Le voy a poner a la clase, solamente así, solo por colocarlo. Bien. En este método que se llama sumas, esta clase, perdón, que se llama sumas, esta clase por el momento no va a tener ninguna propiedad, solamente voy a hacer referencia a los métodos. Entonces, a esta clase, por ejemplo, yo le puedo crear un método de tipo público que me va a devolver, digamos, un valor entero y que se va a llamar sumar dos números, así. Y le voy a poner que voy a recibir un valor X o un valor B1 y voy a recibir un valor B2. Eso significa en este caso que yo dentro de este método que se llama sumar dos números, ven que aquí en el método, en la clase yo puse la S mayúscula para la clase y aquí usé la S minúscula para la otra. Siempre usando el método, uno se llama camel case y el otro se llama low camel case. Entonces, en este caso, a este método vamos a hacer que nos devuelva la suma de ambos. Yo le voy a poner return y le vamos a poner acá que devuelva la suma de B1 más 2. ¿Okay? Y voy a usar esta misma clase para hacer el ejemplo aquí, solo que vamos a hacer que esos valores se introduzcan por medio del teclado. No, para hacer el ejemplo más práctico lo vamos a hacer con valores fijos. Voy a definir una variable A. Y a esa variable A le voy a poner 10 y voy a definir una variable B. Esa variable B le voy a poner 25. ¿Ok? Ambas son de tipo entero. Y voy a crear ahora un objeto de la clase sumas. Voy a crear un objeto que se llama sumas. Le voy a poner new sumas. ¿Ok? Y abrimos paréntesis. Y listo, ya creamos el objeto. Ahora, si yo quiero imprimir la suma de esos números, entonces yo sé que en obj sumas, yo tengo un método público que se llama sumar dos números. Y a ese sumar dos números, yo le voy a enviar el valor de A y le voy a enviar el valor de B. Solo que quiero que vean lo que va a suceder en este momento. Bueno, yo de hecho lo voy a ejecutar. Sumas, y aquí sumas va con ese mayúsculo. Lo voy a ejecutar. Voy a dar el valor de 35. Ok, aquí tenemos el valor de 35 sin ningún problema. Entonces, de hecho, si yo me voy ahora a sumas y por A o B motivo voy a hacer un proceso acá, se me ocurre, que al valor que tiene B1 yo lo voy a cambiar y le voy a decir que va a ser ese valor de 1 multiplicado, vamos a poner abreviado, multiplicado por 5. ¿Ok? Independientemente del valor que le enviemos, yo lo que voy a hacer es multiplicarlo por 5. En otras palabras, del otro extremo, yo le estoy enviando el valor de 10. Entonces, cuando cuando B1, perdón, reciba el valor de 10, ese lo va a multiplicar por 5. Por lo tanto, B1 va a almacenar el valor de 50. Y luego ese 50 le va a sumar el valor de B2. A B2 yo le estoy enviando 25, por lo tanto, esto me debería dar 75. Y veamos si eso es correcto. Vamos a ver. Y vean, aquí tenemos 75. Pero lo que quiero que vean, y lo que me interesa que puedan observar, es que, por ejemplo, el valor de A sigue estando intacto. Y esa es como la lógica, ¿no? Porque no tiene sentido que cuando yo recibí el valor al otro extremo, ese valor haya cambiado. De hecho, sigue siendo 10, el original que tenemos acá. Este concepto que ustedes ven aquí se le conocen como argumentos por valor. Cuando hablamos de argumentos por valor significa que estos valores que van en esas variables que recibimos en A y B, que se trasladan posteriormente como argumentos para este método que tenemos acá, esos valores, si los operamos de manera interna, estos no afectan bajo ningún sentido los valores originales que teníamos acá. Solamente se afectan a las variables internas.
En otras palabras, lo que hace es que cuando yo le envío el valor de 10 y el valor de 25, esos valores son duplicados a nivel de memoria y almacenados en B1 y en B2. Este proceso sucede, eso sucede solo con valores primitivos. Cuando yo me refiero a valores primitivos, y ustedes deben de tomar en cuenta que son valores INT, el valor, el double, el byte, el float, el shard y todos los que vimos al inicio del ciclo. Esos son los valores primitivos. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando trabajamos con vectores? Voy a cambiar ahora la definición de estos elementos y vamos a definir ahora, vamos a trabajar con un vector. Siempre voy a poner aquí que me va a devolver un entero, solo que le voy a decir que sume, sumar vector. Así se va a llamar el método. Y por ende, voy a crear internamente un vector que se va a llamar valores y lo vamos a definir de esta manera. ¿Ok? Si se dan cuenta, valores ahora de manera interna está definida como un vector. Ya no es una variable simple, ahora se corresponde a un vector como tal. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Si se recuerdan, en la clase pasada estuvimos hablando de vectores. ¿Cómo puedo hacer para devolver la suma de ese vector? Entonces aquí, bueno, vamos a empezar. Puedo definir, por ejemplo, una variable que se llame total, que inicialmente va a ser igual a 0, que es la que va a totalizar. Y para poder recorrer un vector, en la clase anterior vimos que podemos utilizar el comando form, y dentro del comando form puedo definir una variable i, que sería de tipo entera. Sabemos que los vectores se empiezan a contar desde 0, entonces la variable i va a tener inicialmente el valor de 0. Sabemos que debemos de colocar una condición, y la condición va a ser que este se ejecute mientras i sea menor que el vector que se llama valores, y este tiene una propiedad que se llama len. Y luego le decimos que por cada vez que el bucle se ejecute, debe de sumar. ¿Okay? Esta es la definición para recorrer ese vector. Luego, de manera interna, puedo decirle que total más igual, total va a ser igual a total más valores. Y dentro del corchete ponemos i. ¿Okay? Y aquí lo colocamos de esa manera. Y luego, si se dan cuenta, aquí me está marcando rojo. ¿Por qué me está marcando rojo? Si yo le pongo el mouse aquí, en esta parte del rojo, ahí dice de que no existe una sentencia return, porque yo le he dicho aquí que voy a colocar, voy a devolver un entero. Si yo le pongo void, se me quita lo rojo porque ahora le digo que no voy a realizar nada. Pero sí necesitamos devolver un entero. ¿Qué entero voy a devolver? Pues voy a poner un return y voy a decir que voy a devolver total. Hasta ahí todo bien. O sea, básicamente aquí lo que hace es que yo le envío una lista de valores almacenadas en un vector y él me tiene que devolver el resultado. Veamos si es cierto. Vamos a definir aquí un vector. Va a ser de tipo entero. Y le vamos a poner solamente B. Ponemos los corchetes, eso significa de que se puede pasar a ser un vector. Se recuerdan que habían varias maneras de crear un vector. Una de ellas es que nosotros colocamos entre llaves una lista de valores. Le voy a poner 45, 23, ahí tiene 2, 4, 5 valores. Entonces, se supone que eso, cuando yo le ponga acá un swap y le diga que mande llamar al objeto sumas, y este objeto sumas tiene un método que se llama sumar vector, y el vector que voy a sumar, de hecho, es el vector b. Si se dan cuenta, este vector puede ser cualquiera. Yo ahorita le he enviado un vector con 5 elementos, pero podría enviarle un vector con 1000 elementos y debería de realizar el proceso de suma. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vean, aquí me da 199, que es, se supone, la suma de todos estos valores que tenemos acá. Pues hasta ahí todo bien. Pero ¿qué pasa si nosotros nos venimos a esta parte de acá y antes de retornar yo le pongo que valores en el elemento tiene 5? Digamos en el elemento 2 va a ser igual a 125. ¿Ok? Así. Probablemente si lo vuelvo a correr, si regresamos otra vez a esta que tenemos acá,
y lo corremos, siempre me va a dar el mismo resultado en la parte de abajo. Ven, aquí tengo siempre 199. Pero veamos el resultado de los vectores. Veamos qué sucedió con el vector B en el elemento 2. Veamos qué pasó con el vector B en el elemento 2, que se supone que es el que cambiamos en esta parte de acá. Yo le puse que era igual a 125. Vean, aquí ya tiene 125 y el elemento 2 es 0, 1, 2. O sea, originalmente tiene 54. Pero en el momento que nosotros en el método lo operamos o le cambiamos algún valor, ese valor también es afectado dentro de esta variable, dentro de este elemento. Si yo imprimo este valor justamente arriba, de hecho lo puedo hacer acá, si yo coloco esta misma línea justamente arriba, como ese elemento todavía no hemos operado sobre él, me debería de imprimir siempre 54. Pero al momento que mandamos a llamar el método que se llama sumar vector, el objeto es enviado al otro elemento y al regresar, vean, aquí tiene 54, imprime la sumatoria, pero al regresar trae 125. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? El valor fue afectado justamente dentro de este método que está definido en ese objeto de la clase sumas. A este proceso se le conoce como parámetros por referencia. Yo les decía hace algún momento que los objetos tienen una identidad, la identidad es única. Cuando nosotros creamos un objeto, cada objeto es único, pero podemos tener varias referencias que apunten a ese mismo objeto. Y esto es básicamente lo que sucede. Lo que sucede es que este vector, que aquí se llama B, apunta a estos elementos que tenemos acá. Y cuando los trasladamos, también valores no se duplican el contenido, sino que por el contrario, lo que hace es que hace referencia exactamente a este mismo listado de valores a nivel de memoria. En memoria se guardan los mismos valores, solo que se hace referencia a través de dos nombres distintos, a través de B y a través de valores. Por eso es de que si lo afecta en un lugar, pues se afecta también automáticamente en el otro. Yo aquí lo afecté, aquí cambié su valor, por ende también sucede que puede cambiar en este otro extremo. Y lo mismo va a suceder con objetos. Si yo, por ejemplo, creo un objeto de la clase alumno y se lo envío como referencia a la clase vector, por ejemplo, él cuando lo reciba y lo modifique, también va a afectar el objeto original. Los únicos valores, los únicos elementos que se envían por valor o que se duplican los valores son los que fueron creados con valor de tipo primitivo. De ahí los demás siguen estando exactamente igual. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? ¿Seguros? Ya esto ya es programación orientada a objetos. En la próxima clase vamos a empezar a hacer ya ejercicios un poco más prácticos de esto, de la programación orientada a objetos, donde vamos a crear una clase primero, ¿ok? Si se dieron cuenta aquí, creamos primero la clase, creamos su comportamiento, sus propiedades y métodos, y luego después de eso creamos otra definición de clase que ya tiene el método main, a través del cual ya podemos utilizar esos objetos. ¿Qué ventaja nos da? Que, por ejemplo, si yo creo otra clase y voy a necesitar los mismos elementos de la clase alumno, ya no tengo que volver a crear su definición. Solamente vuelvo a instanciar otro objeto y lo puedo volver a crear. Y si necesito cambiar algún comportamiento de esta clase, pues lo único que hago es venirme hacia acá, poner o modificar el comportamiento y eso automáticamente se actualiza para todos los objetos que han sido creados a partir de esa clase. Entonces, es la idea principal. Yo puedo crear objetos que pueden ser reutilizables, objetos que puedo crearlos una vez y utilizarlos las veces necesarias en los proyectos que yo vaya creando. Por eso es que, por ejemplo, cuando se trabajan con equipos de desarrollo, normalmente los equipos de desarrollo ya tienen como las plantillas predeterminadas de los sistemas anteriores y nada más las van importando. Y lo que hacen es ir agregando nuevas funcionalidades. Y es probable que eso haga que los equipos de desarrollo puedan crear las aplicaciones muchísimo más rápido, porque ya tienen pequeñas funcionalidades predefinidas
y lo único que hacen es nada más escribir el código nuevo o sobreescribir alguna característica que va a funcionar diferente en la nueva aplicación. Entonces eso acelera el proceso de desarrollo y por ende hace que las aplicaciones se puedan entregar muchísimo más rápido a la parte del cliente. Bien, eso básicamente es lo que quería ver el día de ahora. Esto es nada más la introducción de la programación orientada a objetos. Ya vimos cómo se crea una clase, cómo se crean los métodos, cuál es el alcance de los métodos. Y más adelante vamos a ir viendo ejemplos sobre polimorfismo, sobre herencia, sobre el método constructor, cómo se hace para definir todos estos elementos dentro de la definición de la clase. Y lógicamente haciendo ejercicios un poco más complicados. Les voy a dejar igual una guía de ejercicios para la programación orientada a objetos para que empiecen ya a hacer pequeños ejercicios en su computadora. Y pues por cualquier duda pueden escribirme al correo electrónico o escribirme a la plataforma por si tienen algún problema con algún ejercicio que se encuentre planteado ahí. No sin antes de terminar, recordarles siempre que el sábado hay laboratorio, que estén pendientes todo el día y que la próxima semana tenemos parcial. Y el parcial, pues, es todo lo que hemos visto en el periodo. Desde la primera clase, donde hablamos acerca de la introducción de Java, hasta lo que estamos viendo ahora, que es las definiciones de clases. Hasta ahí vendría el examen parcial. Ok, si no hay preguntas, entonces nos veremos en la próxima sesión. Recuerden que el próximo jueves no vamos a tener videoconferencia. La guía... Sí, esta guía que vamos a ver ahora estaría incluida para que la entreguen el día del parcial. Serían las 3 guías anteriores, más la guía que yo les voy a subir hoy al terminar el video, les voy a subir a la plataforma. Básicamente serían 4 guías. Solo que esta tiene menos ejercicios, son menos ejercicios los que van a crear. Pero de igual manera, pues ténganlo en mente para que puedan empezar a trabajar. Les voy a subir también un video de ejercicios, siempre de lo que hemos visto ahorita, pero ya lo vamos a aplicar no en la consola, sino que vamos a empezar a ver formularios para que puedan hacer los ejercicios mucho más bonitos. Ok, si no hay preguntas, entonces nos veremos en una próxima sesión. Pasen feliz noche y suerte en el examen.